Hola a todas y todos. Bienvenidos a esta charla, ¿sí?, del octavo seminario de impacto de la prematuridad en el neurodesarrollo. Muchas gracias a la Red Sanar por la invitación, especialmente a la doctora Ángela Lombo, con quien he tenido la suerte de trabajar, digamos, hace algunos años. Hoy día voy a compartir, vamos a pensar, ¿sí?, a propósito de qué es el retraimiento relacional y cómo afecta el desarrollo socioemocional de los niños. Y también, y quizás más importante, cómo el poder detectar estas conductas que son observables, ¿sí?, desde los 2 meses, en el caso de los prematuros de edad corregida, nos ayudan a poder anticiparnos, ¿sí?, y intervenir y prevenir probablemente el desarrollo de patologías o alteraciones en lo que es el desarrollo vincular y socioemocional. Mi nombre es Jorge Bustamante, soy psicólogo, trabajo con bebés de 0 a 2 años, mucho con población de prematuros, soy capacitador en la Alarm Distress Baby Scale, que es este screening del que les voy a hablar para detectar retraimiento relacional. Soy parte del Board Internacional de Entrenadores, son como 20 entrenadores a nivel mundial. Soy doctor en Psicología Clínica de la Salud, máster en Psicología y Psicopatología Perinatal de la Universidad de Valencia. Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mundial por la Salud Mental Infantil, filial España, de Asmi Wine, que es un grupo que viene haciendo un trabajo precioso hace décadas, ¿sí?, a propósito de la intervención temprana, y cofundador de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal, ALCERNEO, que tiene un foco, digamos, una dirección, una directriz en todo lo que es el trabajo interdisciplinario y la intervención, digamos, en conjunto, la actualización de dispositivos, todo lo que es el seguimiento de poblaciones de riesgo. Entonces, primero, la problematización. Lo primero que nos empezó a llamar la atención hace 10 años, las evoluciones en salud mental de poblaciones de bebés prematuros, cómo presentan un riesgo aumentado, ¿sí?, en el desarrollo de déficit atencional, trastornos de apego, trastornos de ansiedad y fobia, y de autismo, independiente de la lectura que uno haga a propósito de la etiología, ¿sí?, del origen del autismo, ya sea más orientado hacia lo genético, más orientado hacia lo epigenético. La preocupación por las prevalencias de autismo en revisiones sistemáticas o en estudios en poblaciones de prematuros nos llama mucho la atención porque son mucho más altas que las poblaciones normativas. Y en la medida que disminuye la edad gestacional de los bebés al nacer, aumenta más el riesgo del desarrollo de autismo. Además de presentar más riesgo de desarrollo de trastornos de conducta, retrasos del desarrollo psicomotor y del lenguaje. O sea, son elementos que nos empezaron a llamar mucho la atención a propósito de esta población, de estas poblaciones en particular de prematuros. Y los padres de los bebés prematuros, mamás y papás, presentan un riesgo aumentado, porcentajes más altos de sintomatología clínicamente significativa, de depresión y de estrés postraumático, ambos, papá y mamá. Y una de las problemáticas de esto es que, por ejemplo, en nuestro país estamos más o menos acostumbrados a detectar sintomatología de depresión postparto, se aplica la escala de Edimburgo en algunos lugares de manera más o menos sistemática, pero el estrés postraumático pasa mucho más desapercibido y la sintomatología puede ser mucho más severa. ¿Sí? Porque dificulta, inhabilita a los padres en una parte para poder sostener emocionalmente a los bebés, para poder leer e interpretar las señales afectivas y lo que necesitan, y dificulta el espacio de comunicación y de vinculación entre los bebés y sus padres. Y esta sintomatología, cuando no es detectada e intervenida tempranamente, puede durar hasta los 2 años de vida, ¿sí? Y es una parte muy importante del periodo, digamos, crucial de esta ventana de desarrollo de los primeros 1000 días que todos conocemos. Entonces, dentro de una unidad de neonatología trabajamos más o menos con estas variables. Sabemos que los espacios de separación son muy difíciles para los bebés, los espacios de separación de sus padres. Desafortunadamente, por lo menos acá en mi país, digamos, y en muchos otros lugares, no hay una adecuación de las unidades lo suficientemente cómoda para que los papás puedan dormir, por ejemplo, y acompañar a los bebés 24/7 durante la hospitalización. La salud mental de los padres se afecta durante las hospitalizaciones. Estamos acostumbrados a ver los incendios, ¿sí?, y apagar incendios, que es cuando aparece sintomatología depresiva o de mucha angustia, que hacemos intervenciones en crisis, o a propósito de la irritabilidad, cuando aparecen padres que se enojan, que empiezan a alegar. Pero lo que más nos preocupa y lo que más puede hacer daño es justamente lo silente, la inhibición, el congelamiento. Bebés que se repliegan y que dejan de comunicarse, que dejan de demandar, que se desconectan del ambiente y que son muy, muy tranquilitos. Y por otro lado, padres que empiezan a evitar cada vez más el espacio, que están presentes, pero no están disponibles, o sea, que están con piloto automático sosteniendo a los bebés.
Y también los procedimientos dolorosos, que sabemos que son necesarios para que el bebé sea tratado. Se puede intervenir y se puede ir de alta saludable, se puede ir, digamos, a la casa con sus padres, pero que no obstante pueden generar también un efecto en lo que es el desarrollo socioemocional. Y por otro lado, todas las políticas de los cuidados centrados en el desarrollo que intentamos hacer para paliar estas variables estresoras, lo que es el tema de la lactancia, las visitas de los padres, entre comillas visitas, ojalá que sea integración, que tomemos a los padres, los hagamos, digamos, los agentes principales de los cuidados de los bebés y los vayamos acompañando y supervisando para que ellos vayan ganando además una sensación de empoderamiento de sus hijos y se puedan ir más tranquilos ya al momento del alta, ¿sí? Y sobre todo el tema del apego cancuro, que es fundamental, que está estudiadísimo, todos los beneficios que tiene durante los periodos de hospitalización para mejorar, digamos, el desarrollo de los bebés posteriores al alta. Entonces, cuando nos encontramos con neonatos menos reactivos, con bebés que se comunican de manera mucho más sutil, un bebé de 25 semanas se comunica de manera distinta que uno de 30 y que uno de 40 semanas debe corregir. Y juntamos esto con una disminución de la sensibilidad parental, que eso genera el estrés, la incertidumbre y la angustia de las hospitalizaciones. Entonces se va provocando una dificultad para poder encontrarse, para poder leerse de los padres, para poder mentalizar los estados emocionales de los bebés durante las hospitalizaciones y poder sostenerlos de manera adecuada durante este primer periodo de vida, que pueden ser días, semanas o meses, y que suelen ser periodos críticos muy intensos en espacios que exigen una adaptación constante, no solamente del bebé, sino también de todo el grupo familiar. Tenemos distintos protocolos, hay cosas que están homogenizadas en las unidades de neonatología y otras que funcionan de manera distinta y que se van coordinando, el tema de las visitas, hay algunas con horarios restringidos, hay algunas con horarios distintos para los padres y las madres, protocolos de dolor, ¿sí? En algunas se aplican de manera más sistemática, en otras se van implementando, se van actualizando. Yo no he visto acá en Chile, ¿sí? Protocolos que incluyan a los padres durante los procedimientos dolorosos, me refiero a papá y mamá, ¿sí? Cuando sabemos que todos los indicadores fisiológicos de dolor, porque hay estudios que lo muestran, disminuyen cuando el bebé, por ejemplo, está, digamos, siendo sometido a un procedimiento doloroso mientras está en un contacto piel con piel, mientras está en apego, mientras, digamos, está en lactancia con la madre. La evaluación de dolor se hace en algunas instituciones, en otras se va implementando, y programas de seguimiento que incluyan a los moderados a tardío, que también han sido nombrados como los grandes olvidados. Entonces sabemos que la exposición temprana a estas unidades de cuidados intensivos altera los procesos de crianza y vinculación. No obstante todos los esfuerzos que vamos haciendo, porque este impacto disminuya, ¿sí? Y la prematurez puede poner en peligro la capacidad del bebé y de los padres para poder sincronizarse afectiva y conductualmente. ¿Y qué significa esta capacidad? ¿Cuál es la importancia que tiene? Esta es fundamental para el desarrollo óptimo del bebé durante sus primeros 18, 24 meses de vida. Y perturbaciones en el espacio de relación entre el bebé y sus cuidadores, que se van sosteniendo, que se van cronificando, que es muy común durante las hospitalizaciones de prematuros y que uno observa después en los seguimientos, ponen en riesgo el desarrollo socioemocional y cognitivo. Sobre lo intrahospitalario, ¿qué intervenciones sugerimos nosotros y que vamos trabajando con los equipos? Ojalá acompañamiento lo antes posible, ojalá antes del parto, que en el caso de cesáreas de urgencia y de partos prematuros, en algunos casos es imposible, ¿sí? Pero ojalá que poder ir a hablar, sostener, acompañar a esos padres, a esas madres, y después acompañarlos durante su primer ingreso, sus primeros ingresos a la unidad de neonatología, porque es un espacio que genera mucha angustia. El choque que se provoca después de un parto sorpresivo, de una cesárea de urgencia, de un embarazo de alto riesgo, de ingresar a una unidad a ver al bebé que está intubado o lleno de cables, con máquinas que suenan, con todo un personal acompañándolos, versus la imagen que los papás se habían imaginado en algún minuto, de estar 3 días en la clínica o en el hospital, después irse a la casa con el bebé, llevarlos a la pieza que prepararon con cariño, son imágenes que chocan y se genera ya un primer proceso duelar, digamos, que hay que sostener y hay que acompañar. Traducir las señales, poder traducir qué es lo que está comunicando el bebé a través de sus conductas, no solamente al equipo profesional y técnico que acompaña a este bebé, que está sosteniendo la parte médica, de salud, digamos, sino también con los padres. Es muy importante hacer atenciones en box con el bebé y los padres para poder interpretar y ayudarlos a ellos, a poder leer
¿Qué es lo que está comunicando el bebé a través de sus conductas? Trabajar también, esto es un trabajo por lo menos a 3 niveles, ¿sí? O sea, con la familia, con el bebé, con los profesionales y técnicos que acompañan y además manejando, ojalá, o dando algunos tips que ayuden con la ansiedad familiar. A veces un consejo tan sencillo como solicitarle a los padres que nombren a un familiar y a un colega del trabajo para que arme 2 grupos de WhatsApp y a ellos les lleguen toda la avalancha de mensajes a propósito de toda la familia o todos los amigos que quieren saber cómo va evolucionando ese bebé. Y los padres ya tienen suficiente con lo que están sosteniendo durante la hospitalización. Ese bebé con esos padres ya tienen suficiente con el nivel de ansiedad que sostienen para estar disponibles para ese bebé y sostenerse de manera relativamente equilibrada durante la hospitalización. Y con el equipo traducir el se porta bien. ¿Y qué es el se porta bien? Se porta bien, no llora, no alega, está muy tranquilito. Y esto puede ser la valoración positiva de una inhibición. Lo que más nos preocupa a propósito del riesgo que implica durante las hospitalizaciones no es el ruido, ¿sí? Que generalmente es a lo que tendemos, mamás muy angustiadas, papás enojados o bebés muy irritables, sino que es cuando el bebé empieza a desconectarse, a inhibirse, a dejar de demandar, a dejar de vocalizar, a desconectarse, evitar el espacio de interacción con el otro. Eso implica un mayor riesgo para lo que va a ser su desarrollo socioemocional. Las cosas que le ocurren a los padres, me da miedo tocarlo, no quiero hacerle daño, ¿sí? Sobre todo durante los primeros días, tuve un embarazo muy estresante, no dejé de trabajar, quizás eso lo afectó a propósito del sentimiento de culpa, ¿sí? No entendía nada de lo que ocurría. Pensé que se podía morir a propósito de la angustia de muerte, independiente de que el bebé esté en riesgo vital o no. La angustia de muerte es algo que puede aparecer en el imaginario de los padres, en la fantasía, a propósito inclusive de observar otros bebés que están más graves y que genera muchísima angustia y ansiedad. Este es un estudio de Ruth Feldman del año 99, es muy antiguo, pero lo interesante, lo que les quiero mostrar es que compara a 3 poblaciones de bebés, nacidos a término, moderados a tardíos y prematuros extremos, y evalúan 2 cosas principales: las representaciones pro apego, o sea, la cantidad de veces que la madre se imagina sosteniendo al bebé, mirando al bebé, acariciando al bebé, y la cantidad de conductas pro apego que ejecuta, o sea, la cantidad de veces que la madre hace eso que está imaginándose, que toma al bebé, que mira al bebé, que envuelve al bebé. Y se observó que en las poblaciones de nacidos a término y moderados a tardío, los niveles eran moderados y altos. O sea que habían bastantes representaciones y conductas pro apego. Pero en la población de prematuros extremos eran los niveles más bajos de representaciones y conductas. Y esto nos preocupó muchísimo porque dijimos, esta es la población de mayor riesgo y que presenta mayores tiempos de hospitalización. Ruth Feldman observó que también esta población era la que presentaba mayor nivel de sintomatología clínicamente significativa de depresión y de ansiedad. La incertidumbre que sostienen los padres durante las hospitalizaciones es agobiante para ellos, es muy intenso. Y eso va dificultando y menoscabando la capacidad que tienen para estar disponibles emocionalmente, para poder leer e interpretar las necesidades emocionales de los bebés y sostenerlos de manera adecuada durante la hospitalización. Entonces, la primera pregunta que nos empezamos a hacer es, ¿qué ocurre a propósito ya de lo extrahospitalario? Desde el momento del alta y el momento en que suelen realizarse los primeros diagnósticos de trastornos de espectro autista, de trastornos del lenguaje, trastornos del ánimo, trastornos conductuales. ¿Qué pasa en esa franja de tiempo? ¿Qué podemos detectar antes y en qué podemos intervenir antes? Y sabemos que en los primeros días de vida el bebé puede sentirse excedido en sus capacidades por un exceso de percepciones ambientales, por un exceso de percepciones emocionales de los adultos, los cuidadores que los acompañan. Los bebés son sumamente sensibles y son capaces de percibir la angustia, el estrés de los adultos que los acompañan. Y esto puede generarle un estrés emocional crónico o agudo. Y frente a este estrés se pueden activar conductas defensivas observables de manera muy temprana y que podemos aprender a detectar de manera muy temprana también. Y estas buscan autorregular el estado sensorial y emocional del bebé, pero cuando se van cronificando, cuando se van rigidizando, implican un riesgo severo en el desarrollo psíquico, somático y cerebral del bebé a corto y largo plazo. Les voy a mostrar un video con 2 gemelas de 38 semanas de acorregía. La primera gemela es un video cortito. La primera estuvo hospitalizada 5 días, la segunda estuvo hospitalizada 21 días. Quiero que vean las distintas respuestas, las maneras distintas de comunicar el estrés frente a un estímulo medianamente estresante que es un control ambulatorio. No, no, está bien, está bien. La bebé 1 se activa corporalmente,
cambia sus expresiones faciales y vocaliza, todo junto, probablemente pidiendo ayuda, ¿sí? Llamando a mamá, comunicando el estrés que está sintiendo frente a esta situación que es usual, ¿sí? Un control ambulatorio. Muy linda. ¿Teletón? ¿De color? ¿Qué color? ¿Y le dan color, ça? ¿Jeune? Dice que tiene el ojo con secreción amarilla. Y luego la mamá la envuelve y el bebé llora más intensamente, ¿sí? Como descargando de nuevo toda esta emocionalidad, todo este estrés que sintió frente a un control, que repetimos, es una situación mundana, ¿sí? Común. Y esta es la hermana gemela, que estuvo hospitalizada más tiempo y que comunica, ¿sí? El estrés que está sintiendo de manera distinta. ¿Sí? Mirada periférica, está muy atenta a lo que está pasando. La que sigue llorando es la 1, con el ceño fruncido, está muy atenta a lo que pasa. Mira de reojo, no vocaliza, no pide ayuda, está mucho más tranquilita. Esta segunda bebé, quiero ser muy claro en esto, no tiene un trastorno, no tiene una patología, simplemente les quiero mostrar para que uno empiece a observar las distintas maneras, las distintas estrategias conductuales que tienen los bebés para ir comunicando cómo se sienten frente a situaciones estresantes. Entonces, ¿qué utilizamos en Chile? Se utilizan durante el primer año escalas de desarrollo psicomotor, se utiliza el Ages and Stages en algunos lugares desde los 12 meses, aunque una parte del desarrollo socioemocional de esta escala va dirigida hacia preguntas que se le hacen a los padres. Nosotros sabemos que en el caso de que esté alterada la salud mental, cosa que es muy común en las poblaciones de prematuros, la salud mental de los padres, lo que ellos observan puede ser distinto de lo que observa un evaluador objetivo externo, entrenado que evalúe directamente las conductas. También se utiliza el MCHAT para ver conductas relacionadas con el trastorno de espectro autista. Y la propuesta del equipo es que desde los 2 meses de la corregida podemos detectar, intervenir y quizás prevenir. ¿Y qué es lo que queremos prevenir o detectar? El retraimiento relacional, que es detectable desde los 2 meses y que se ha definido como una señal clave de estrés, sufrimiento emocional temprano y de desregulación de la sincronía del espacio de interacción entre un bebé y sus cuidadores, como una conducta defensiva que puede cronificarse y poner en riesgo severo el desarrollo social, emocional y cognitivo del lactante. Y probablemente, por lo menos hasta este minuto, la primera señal de alarma que hemos detectado de manera objetiva de riesgo en el desarrollo socioemocional del lactante. Entonces, es un signo de una perturbación en la capacidad de adaptación mutua, ¿sí? De la diada, que el bebé no está pudiendo resolver. El bebé nos da cuenta, a través de sus conductas, de que se está sintiendo sobrepasado por el ambiente, como una defensa observable ante lo que observamos, por una parte, un extremo como la intrusividad, ¿sí? En el espacio de relación, y en el otro extremo como la ausencia o la evitación del cuidador significativo. Y también ha sido definido como un trastorno reactivo de apego. La manifestación clínica es un bebé que no está disponible para la interacción o que está por debajo del despliegue de sus capacidades de acuerdo a su edad. No es una escala de desarrollo, con posibles causas orgánicas, enfermedades, nutrición, dolor, prematurez, déficit sensorial, relacionales o combinadas, que es lo más común en la mayoría de los casos, y que implica un sufrimiento en el bebé. El nombre en francés es Alarme de Tres Bebé. Yo no sé francés, así que me disculpo por mi horrorosa pronunciación, pero de tres significa angustia, socorro. Es de difícil detección. Las primeras manifestaciones suelen pasar desapercibidas por la ausencia de signos positivos, porque lo que vemos es la inhibición, el repliegue, el congelamiento. Y en un estudio que hizo Bonifacino, que publicó el año 2014, se observaba que los pediatras no entrenados en la escala detectaban a 1 de cada 6 bebés con retraimiento, y que generalmente era el bebé que estaba más grave. O sea, que es el bebé que no pasaba desapercibido en las consultas. El bebé retraído es un bebé que va perdiendo vitalidad y se va dando un vacío en la relación. Es un bebé que se inhibe, que se repliega, y es siempre una situación de urgencia. El retraimiento es un aspecto clave en la clínica de las grandes categorías psicopatológicas de la infancia temprana. No es un diagnóstico, es una señal de riesgo, es una señal de alarma que se prende y que nos abre un abanico a propósito de lo que tenemos que investigar en términos de la etiología y a propósito de lo que tenemos que adecuar en términos de la intervención. ¿Y por qué evaluamos el retraimiento? Porque es probablemente la primera señal de alarma, de sufrimiento, estrés emocional desplegada por el lactante desde los 2 meses de edad.
¿Cómo lo detectamos? Con la escala Alarm Distress Baby Scale, la escala ADBB. Es una guía de observación sistematizada para detectar retraimiento desde los 2 meses de vida. Se utiliza en más de 20 países, tiene validez intercultural y está compuesta por 8 ítems que se puntúan de 0 a 4. Cada puntaje está definido y esto se aprende en el entrenamiento y se evalúan controles o consultas, digamos, de seguimiento. Para investigación también se utilizan videos de mínimo 8 minutos de duración de los controles ambulatorios. Algunos de los ítems son falta de expresión facial, falta de contacto visual, falta de vocalización. Lo que evalúa la escala es la inhibición, el repliegue. Y entrega puntaje en categorías claras. De 0 a 4 puntos, conducta normal. 5 es el punto de corte. 5 o más puntos ya habla de retraimiento. Y 10 o más puntos habla de un retraimiento severo. Esta es la escala que utilizamos en los distintos proyectos de investigación que estamos haciendo acá en Santiago de Chile y de intervención temprana a través de programas de seguimiento de prematuros. Este es un video de un control médico. 2 bebés de 2 meses de edad corregida para que observen la diferencia entre la comunicación del primer bebé que no tiene retraimiento y el segundo bebé que sí tiene retraimiento. Está sin volumen, ¿sí? La expresividad facial del bebé, el contacto visual. Inclusive hace algunas vocalizaciones, ¿sí? Que no se alcanzan a notar. Y este es el segundo bebé, ¿sí? Están en el mismo box, con la misma doctora. La posición no es exactamente la misma, pero estos son momentos que les muestro para poder empezar a diferenciar de videos que son de 10, 12 minutos y en que esto es la tendencia. Entonces, este segundo bebé está evitando el contacto visual, ¿sí? Evita, evita. Y les quiero mostrar un momento, que ahora la doctora no lo está mirando, ¿sí? El bebé evita, evita. Ahí mira, ¿sí? A la doctora, de manera más espontánea. La doctora no lo está mirando y observen lo que ocurre cuando la doctora lo mira de vuelta, que es inmediatamente. El bebé se va, ¿sí? Evita de manera activa el encuentro, el contacto visual con el otro. Esto está definido como una mirada fugaz, huidiza, dentro del mismo manual, y es una conducta muy característica del retraimiento relacional. Se han hecho estudios en poblaciones de riesgo. En población normativa, las prevalencias van entre un 3 y un 15%. En poblaciones de prematuro hay un odds ratio aumentado, ¿sí? De 1,84, casi el doble de probabilidades de desarrollar retraimiento, y las prevalencias de distintos estudios, incluido el estudio que hicimos acá en Chile, es mayor a la población normativa. Se han estudiado poblaciones de bebés con labio leporino para dar hendido. Se hizo un estudio precioso en Uruguay en una población con muchos factores de riesgo psicosocial que dio una de las prevalencias más altas que se han obtenido hasta ahora, de un 30% de bebés con retraimiento. En bebés con cardiopatía congénita intervenidos quirúrgicamente a los 2 meses de edad, un 37% de bebés con retraimiento, y en bebés con síndrome de Prader-Willis, que es un estudio precioso que se hizo, que se publicó en Pediatrics el 2017, que se utilizó una intervención a través de la administración de oxitocina intranasal y se evaluó el antes y el después de las conductas de retraimiento con la escala Alarm Distress Baby Scale, ¿sí? Ese estudio es muy lindo además porque ejemplifica, ¿sí? No solo la parte de intervención, sino la parte de investigación, desde lo interdisciplinario también. Entonces, sobre el proyecto ADBD, acá en Chile nosotros tomamos una población de 110 bebés prematuros moderados a tardíos que fueron randomizados durante sus primeras 48 horas de vida en grupo experimental y grupo control. Y lo más importante es que a los 2, 6 y 12 meses de edad corregida, los bebés fueron a controles, los del grupo experimental fueron a controles con pediatras neonatólogos entrenados en la Alarm Distress Baby Scale, y los bebés del grupo control fueron a controles pediátricos de rutina con médicos no entrenados en la escala ADB. Además, a los padres se les aplicaron escalas de depresión y de estrés postraumático. Si los médicos entrenados detectaban retraimiento, intervenían en la intervención que se les entrenó durante el mismo tiempo del control ambulatorio de 20 o de 30 minutos que tenían. Por un tema ético, obviamente, a los 12 meses de vida, todos los bebés que presentaban retraimiento relacional, después de la última evaluación de los 12 meses, fueron intervenidos y se les ofreció seguimiento y mayor intervención, ya fueran del grupo control o el grupo experimental. Entonces nosotros partimos de la base que generó Bonifacino en su estudio del 2014, en el que ella hablaba de estas intervenciones verbales interactivas, trabajando de manera interdisciplinaria con pediatras entrenados. Y esto demostró que disminuía el nivel de retraimiento de los bebés que asistían a controles pediátricos durante sus primeros 18 meses de vida. Y lo que hicimos nosotros fue protocolizar, ¿sí?, la intervención
en 10 pasos, que acá está sintetizado, pero que van desde la detección del retraimiento relacional, que es lo más fácil, entre comillas, ¿sí? Pero se aprende en el entrenamiento, y la segunda parte, que es lo más difícil, que es aprender a compasarse, a sincronizarse con el ritmo de interacción de un bebé retraído. El repliegue, cuando un bebé no está disponible para interactuar, esto genera ansiedad en cualquier profesional. Y dos respuestas extremas. Por una parte, la sobreestimulación para que ese bebé aparezca, y por otro lado, la evitación. ¿Sí? O sea, vemos controles ambulatorios muy silentes, con muy poca interacción. Y justamente lo que nosotros intentamos a través de los entrenamientos y del acompañamiento y trabajo interdisciplinario con los profesionales es aprender a leer el requerimiento y a sostenerlo. Porque cuando uno aprende a acompasarse con el ritmo de interacción de esos bebés, ellos despliegan más habilidades de interacción. Y hacemos de puente entre lo poco que puede mostrar un bebé retraído, que lo subrayamos y se lo mostramos a los padres. Y eso genera un impacto muy positivo a propósito de la valoración de padres que muchas veces están deprimidos o estresados y que pueden apreciar las habilidades de interacción que tienen sus bebés desde muy temprano. Esta fue la primera publicación que hicimos de los resultados, ¿sí? Participaron gente de 4 instituciones, Sistema de Salud Pública y Sistema de Salud Privada acá en Chile, que tienen muchas diferencias en términos de variables socioeconómicas, etcétera. Gente del Hospital Bichat Claude Bernard de París y de la Asociación Mundial de Salud Mental Infantil. El resultado principal: evaluación a los 2, 6 y 12 meses de edad corregida, momentos de intervención también. La barrita, digamos, verde o calipso es el porcentaje de bebés del grupo de control con retraimiento a los 12 y 12 meses de edad corregida. Y la de color lila o morado es del grupo experimental. No teníamos cómo saber la cantidad de bebés retraídos que iban a estar en cada grupo, porque la primera evaluación de retraimiento se hace para investigación a los 2 meses de edad corregida, y la randomización de los bebés se hacía durante las primeras 48 horas de vida. Entonces, a los 2 meses vimos que había un 22% de bebés del grupo experimental con retraimiento y un 4% de los bebés del grupo control con retraimiento. A los 6 meses, luego de 2 intervenciones, el nivel de retraimiento del grupo control había aumentado a un 10% y el nivel de retraimiento del grupo experimental, después de 2 intervenciones, había disminuido a un 6%. Y a los 12 meses, después de 3 intervenciones, el nivel de retraimiento del grupo experimental había disminuido un 4% y en el grupo control había aumentado un 22%. O sea, se dieron vuelta los gráficos. Y esto da cuenta o nos permite pensar de que el retraimiento, al no ser detectado, aumenta, aumentando el riesgo en el desarrollo del bebé, y que la intervención, digamos, que pudimos hacer protocolizada generaba una disminución, digamos, significativa de los niveles de retraimiento. Además, encontramos correlaciones entre los puntajes de retraimiento de los bebés a los 6 meses de vida, con la escala Alarm Distress Baby Scale, y la sintomatología clínicamente significativa de depresión en la madre y en el padre, y de estrés postraumático. O sea que estas son variables que se relacionan: el estrés emocional del bebé con la depresión o el estrés postraumático de los padres. Otra cosa que hicimos a propósito de estos distintos equipos interdisciplinarios de programas de seguimiento del sistema de salud pública y privado de nuestra ciudad, de nuestro país, es que creamos una fundación, un centro de atención psicológica del bebé prematuro y su familia, que se llama PREM, y desde ahí vamos recibiendo a través de cupos de atención gratuita a los bebés que van siendo detectados por estos equipos interdisciplinarios, bebés que son resistentes a las intervenciones que diseñamos y van siendo recibidos para atención gratuita desde esta fundación en la que vamos entrenando profesionales que se especializan en esto. Conclusiones: contamos con evidencia que establece relación entre el retraimiento relacional y la prematurez, poblaciones con riesgo psicosocial, labio leporino y paladar hendido y otras condiciones médicas. Tenemos estudios en Latinoamérica sobre poblaciones de bebés, poblaciones de riesgo en Uruguay, con una prevalencia de un 25% de recaimiento, en Argentina, en la que se hizo la primera evaluación a los 8 meses en bebés del sistema de salud pública, nacidos a término, tenían una prevalencia de un 15%. Y acá en Chile, el estudio que hicimos en prematuros moderados a tardíos, la prevalencia era de un 13%, pero lo que aparece abajo, entre paréntesis, es lo más interesante, porque de los bebés del sistema privado de salud, que tienen una mayor facilidad para acceder al dispositivo de intervención, que tienen más recursos y otras características socioeconómicas, presentaban solo un 7,8% de bebés retraídos. Y la población del sistema de salud pública presentaba un 18,8% de bebés con retraimiento en la primera evaluación que se hizo a los 2 meses. O sea, hay una diferencia muy importante en el nivel de retraimiento, en el nivel de riesgo, ¿sí?, de estrés emocional
que muestran los bebés a través de sus conductas, los bebés prematuros del sistema de salud pública. Asistir a controles con pediatras o con profesionales entrenados, el Alarm Distress Baby Scale disminuye significativamente las conductas de retraimiento y el riesgo en el desarrollo socioemocional durante los primeros 12-18 meses de vida. La ADBB permite detectar e intervenir retraimientos de manera costo efectiva, sin aumentar el tiempo de los controles médicos, y al no ser detectado e intervenido, el retraimiento relacional tiende a aumentar durante el primer año de vida. Además, no hay evidencia de riesgos o de posibles riesgos en la aplicación de esta, que es una intervención verbal, una intervención conductual. El retraimiento es de difícil detección, sabemos que se detecta 1 de cada 6 bebés en profesionales que no están entrenados, hay una falta de programas de intervención interdisciplinaria con pediatras y otros profesionales de la salud que estemos formados en desarrollo socioemocional temprano. Y necesitamos implementar dispositivos de detección e intervención actualizados, ¿sí? Que puedan, ojalá, desde los 2 meses de la corregida, desde muy temprano, permitir mejorías clínicas, detectar e intervenir más tempranamente para disminuir el riesgo de desarrollo de psicopatología, sobre todo en poblaciones de riesgo como los bebés prematuros. Entonces, finalmente, cuando detectamos retraimiento, se nos abre un abanico de posibilidades a propósito de la etiología, y ahí entramos a investigar, ¿sí? Sobre la salud mental de los padres, antecedentes de riesgo, qué ocurre en la hospitalización, en el periodo de adaptación posalta, y lo que hacemos actualmente es que el profesional que hace el control ambulatorio interviene cuando observa el retraimiento y cita al bebé luego de 10 o 15 días para ver si la intervención fue efectiva. Y derivamos, ¿sí? Cuando detectamos un retraimiento severo, hacemos una derivación, digamos, directa, con un equipo especializado en salud mental perinatal, cuando los bebés son resistentes a las intervenciones que se hacen durante los controles ambulatorios, o cuando encontramos otra patología asociada o otra alteración asociada en las áreas de alimentación, del apego y del sueño. Pero este es un dispositivo de nuevo que nos ha funcionado hasta ahora, pero que vamos actualizando y vamos modificando acorde a la clínica y a la evidencia que se va levantando. Entonces, en Chile hemos entrenado gente de más de 10 instituciones, ¿sí? Del sistema de salud pública y privada, de universidades, de equipos de investigación. Hicimos un entrenamiento precioso en el Congreso de Alcepneo que se hizo en Chile en mayo, con gente de 8 países distintos y, digamos, absolutamente interdisciplinar. Aprendimos muchísimo sobre las realidades locales, los recursos de los que disponía cada uno de estos dispositivos. Ya tenemos planificados, digamos, más entrenamientos en otros países generados por estos mismos primeros profesionales que se entrenaron en esta escala. Acá en Chile hacemos hace algunos años, 2 o 3 años de entrenamiento, todos los años uno en nivel uno, que es la foto que están viendo acá, el equipo que se entrenó, donde vino gente de 4 ciudades de acá de Chile, de ocho digamos, subespecialidades médicas y profesiones distintas. Habían fisiatras, pediatras, neonatólogos, psiquiatras infantiles, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales de distintos, digamos, partes del sistema de salud. Este es el equipo que se entrenó ya en nivel 2, que permite una intervención mucho más profunda y que además, digamos, certifica para poder hacer investigación y publicar. Este es el entrenamiento que hicimos en España el año pasado, que trabajamos con equipos de Madrid, ¿sí? Equipos interdisciplinarios de San Sebastián y equipos interdisciplinarios de Barcelona. Preciosos los entrenamientos, también aprendí muchísimo con estos equipos. Y el 17 y 18 de noviembre vamos a hacer el primer entrenamiento en Alarm Distress Baby Scale en Colombia, que va a estar certificado por la Asociación Mundial de Salud Mental Infantil, ¿sí? Este es un entrenamiento que les permite utilizar la escala de manera certificada, de manera oficial, que es eminentemente práctico. El 80% del entrenamiento es práctico. Ver videos, aprender a detectar retraimiento, codificar con la escala Alarm Distress Baby Scale y aprender de manera, digamos, más inicial cómo poder sostener e intervenir, ¿sí? Van a ser 2 días, 15 horas de entrenamiento. Los esperamos allá. Sé que quedan muy pocos cupos. No sé si van a quedar cupos, pero si se interesan, digamos, pidan de poder ser parte de este primer equipo interdisciplinario que se va a entrenar en Alarm Distress Baby Scale en Colombia. Aquí dejo uno de los correos de contacto para poder solicitar el entrenamiento, secretaria2.alcerneo@gmail.com, y aquí les dejo mi correo personal a propósito de cualquier duda, comentario o si quieren alguna referencia bibliográfica de la presentación. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, gracias a Red Sanar, la invitación, y muchas gracias a la doctora Ángela López.